Dios les bendiga. Este es el tema número 37 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación de la gracia y, como dije, haciendo una comparación entre ambas dispensaciones, la ley y la gracia. Bajo la ley, el más grande líder y en realidad el que trajo la ley fue Moisés. Moisés fue un hombre extraordinario, con un nacimiento en tiempos muy peligrosos, salvado sobrenaturalmente y milagrosamente por el Señor, un hebreo que va a vivir al palacio, adoptado por la princesa, la hija del faraón, y aprende en el palacio todas las cosas de el reinado, el gobierno, la ciencia y toda la tecnología de aquel tiempo, el arte de la guerra y todo lo que en el palacio debía aprender el hijo de un príncipe, ¿no? Entonces, él vive como príncipe en el palacio y entonces recibe toda esa información, es preparado en todo lo terrenal, en lo mejor de la educación terrenal que podía recibir un muchacho. Pero luego Dios lo lleva a Madián y en Madián él recibe otra instrucción y aprende la vida verdadera, la vida que vive el pueblo, educado ahora bajo el sacerdote de Madián, su suegro, que se convierte en su suegro, un hombre llamado Jetro con una autoridad varonil fuerte. Moisés aprende y está bajo una autoridad espiritual. Y así con esas preparaciones, Dios lo manda a traer a su pueblo y llevarlo hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí le da al pueblo de Israel la ley que Dios le comunica a él, ¿no? Él fue el instrumento humano que Dios utilizó para traer la ley, para que la ley fuera entregada, expresada, escrita, no solamente en las tablas de la ley, sino en el libro que escribió más tarde Moisés, que fue el libro del pacto, con todas las mandatos, preceptos y estatutos del Señor. Y luego Moisés escribe todos los primeros 5 libros llamados la Torá, y todo eso son libros inspirados por Dios. Moisés fue un tremendo hombre de Dios, innegablemente, ¿no? Pero fue un siervo. Juan capítulo 1, versículo 17, habla de Moisés y de Cristo. Y dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que Moisés, siendo tan grande y siendo tan importante y tan relevante, fue un siervo, un tremendo siervo, obediente al Señor, obediente al Señor. Pero, y en Israel funcionó todo el tiempo bajo esto que le dio Moisés. Moisés como siervo en la casa de Dios fue fiel, fiel. Y dio a Israel todo lo que Israel finalmente fue, lo constituyó. Por eso a Moisés se le llama el legislador, el legislador. Y si Israel llegó a ser lo que llegó a ser desde el punto de vista humano como nación organizada y con un ejército y un sacerdocio y un código civil y un código religioso, fue por Moisés, porque Moisés fue fiel con lo que Dios le había encomendado. Así es que el pueblo de Israel y el antiguo pacto funciona bajo lo que Moisés proveyó. Pero el nuevo pacto funciona no por un siervo, no bajo un siervo, no bajo la autoridad de un siervo, sino bajo la autoridad del Hijo. En Hebreos 3, 1 al 6 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, y la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Mira, Moisés construyó con los hombres a los cuales le asignó la tarea el tabernáculo, la casa terrenal. Pero Cristo hizo el tabernáculo celestial, porque la palabra del Señor dice que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Y cuando el tabernáculo celestial fue hecho, lo hizo Cristo. Así es que Él es el constructor de la casa celestial y eterna de Dios en los cielos. Y Moisés es el constructor de la réplica en la tierra. Así es que la dimensión de Cristo en comparación con Moisés es inalcanzable. Moisés, siendo el tremendo siervo en la tierra, no llega ni a la sombra de lo que es Cristo como el creador y constructor de la verdadera casa, la celestial, de la cual el tabernáculo terrenal, era una réplica. Israel estuvo bajo esa potestad de Moisés. Nosotros estamos bajo la potestad del creador y dueño de la casa celestial, la casa que vio Moisés en el cielo. Pero además, Cristo está edificando ahora su casa a través de nosotros. Nosotros somos parte de su casa, esta casa ampliada, esta casa eterna, que es la iglesia del Señor, la está edificando el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, de tanto mayor honor es que el que edificó la casa, el que es dueño de la casa, que aquel que sirve en la casa. Dos líderes. Israel estuvo bajo el liderazgo de Moisés, nosotros estamos bajo el liderazgo del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Mira qué tremenda diferencia, mira qué abismal diferencia es estar bajo la dispensación de la gracia. Ahora, hablemos del acceso. El acceso. Hay dos accesos. Bajo la ley se tenía acceso a lo terrenal, bajo la gracia a lo celestial. El acceso de la ley a Dios era un acceso terrenal. El sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, tenía un acceso terrenal a Dios. Es decir, se acercaba a Dios en la tierra. En la tierra. Hay una comparación en todo el libro de Hebreos entre lo terrenal y lo celestial y en la superioridad de la gracia sobre la ley. Cuando la ley fue dada, hubo un acercamiento a Dios en el monte Sinaí, en el monte terrenal, y Dios estaba manifestando allí. Pero el apóstol dice en el capítulo 12 de Hebreos que nosotros hemos sido acercados al monte celestial, al monte Sión, al cielo mismo. Israel fue acercado a Dios, que se manifestó en un monte terrenal, pero nosotros hemos sido acercados al monte celestial de Dios. Las diferencias son abismales, sin duda. Entonces, el apóstol dice aquí, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.
8, 1 y 2 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nuestro acceso al lugar, a la casa de Dios, no es terrenal, sino celestial. Mira, ningún hombre podía entrar al lugar santísimo de la tierra, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y el único que podía entrar todos los días mientras vivió fue Moisés. Pero de ahí en adelante, solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar más íntimo, más profundo que alguien podía entrar con Dios en la tierra. Pero mira lo que dice acerca de nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el cielo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. Así es que tú tienes acceso al lugar santísimo, pero no en la tierra, sino en el cielo mismo. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta dispensación de la gracia, todo sacerdote de Dios, y nosotros somos sacerdotes de Dios, tenemos acceso para entrar hasta el mismo lugar santísimo en el cielo. Mira, bajo la dispensación de la ley, el pueblo podía acercarse solamente hasta el atrio. David, que era el rey, estaba contento y feliz y decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El atrio era el patio de la casa de Dios. Hasta ahí podía llegar el rey. El rey no podía entrar al edificio mismo, al lugar santo. El edificio tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y luego el patio que rodeaba ese lugar cerrado que era llamado el santuario. Alrededor del santuario estaban los atrios. También era la casa de Dios, pero era el patio. Y cuando David escribe su salmo, él está hablando de la maravilla, la bendición, la alegría, el gozo de estar en los atrios del Señor, en los patios de la casa del Señor. Indudablemente en el antiguo pacto era un honor, una bendición, una alegría, un gozo poder llegar aún al patio de la casa del Señor. Pero los sacerdotes podían ir un poco más profundo, entraban al lugar santo. Así es que los sacerdotes tenían un privilegio mayor que David, porque ellos podían entrar al lugar santo, un lugar de más intimidad con Dios. Y el sumo sacerdote tenía todavía un privilegio mayor porque podía entrar al lugar santísimo aquí en la tierra. Pero tú y yo tenemos acceso hasta el cielo mismo, y en el tercer cielo, ya no con el cuerpo ni con el alma, pero con nuestro espíritu entramos al lugar santísimo en el tercer cielo y estamos allí frente al trono de la gracia, en el mismo santuario, en el mismo propiciatorio de Dios, pero no el de la tierra, sino el del cielo. Así que tú tienes que valorizar el tremendo privilegio que tienes como sacerdote de Dios. Todos los que han nacido de nuevo son sacerdotes del Señor, somos sacerdotes de Dios y tenemos un privilegio y un derecho y un acceso para entrar al lugar santísimo. Pero no debes solamente decir, tengo el acceso y que afortunado soy, sino entrar cada día al lugar santísimo y estar con tu Padre Celestial y presentarle tu adoración y tus plegarias y tu intercesión. Ese es nuestro oficio sacerdotal
en el nuevo pacto. Aleluya.